Buenos días, peripatéticos. Espero que os encontréis bien y bienvenidos a Aprendiz de Aprendices. Hoy vamos a hablar en torno a uno de los hitos de la filosofía, el mito de la caverna, o conocido como la alegoría de la caverna, que inspiró muchas películas como Matrix, The Room, entre otras películas más, basadas en la filosofía de Platón. Pues se trata de un relato o alegoría que hace unos 2500 años Platón, uno de los más grandes filósofos de la historia, escribió en su diálogo La República, en concreto al inicio del libro séptimo. Este hito pretende ser una representación metafórica de la vida humana, de la existencia, del hombre, de la ontología y de la epistemología de Platón, un modo original de aproximarse a la pregunta o a las preguntas: ¿existe la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Y cómo se accede a esa realidad a partir de la razón? Pero, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué este mito es tan representativo en la historia de la humanidad? ¿Y por qué es una relectura del ser humano? El filósofo Platón presenta por boca de Sócrates una caverna o una cueva. En lo más profundo de la misma hay unos prisioneros que llevan allí desde niños, encadenados a unos muros por las manos y el cuello, de tal modo que solo pueden mirar la pared que tienen al frente. Detrás de ellos hay un camino por el cual pasan múltiples hombres, sosteniendo objetos o estatuas en lo alto. Un poco más allá, y en un lugar más elevado, hay una gran hoguera encendida. Este fuego hace que se proyecten en la pared las sombras de todos estos objetos. En consecuencia, los prisioneros solo conocen sombras y creen equívocamente que las sombras que ven es la auténtica realidad. ¿Te imaginas qué pasaría si a uno de los prisioneros le obligásemos a mirar la luz, es decir, hacia el otro lado de la caverna? El prisionero sería incapaz de percibir las cosas de cuyas sombras había visto antes proyectadas en la pared de la caverna. Se encontraría confuso y creería que las sombras son más reales que las cosas que ahora está viendo. Pero, ¿qué pasaría si no solamente lo obligásemos a mirar, sino que también lo desatásemos y lo obligásemos a salir de la caverna? Es decir, le arrastrásemos fuera de la caverna, hacia el exterior. En un primer momento, dice Platón, sentiría dolor, porque está acostumbrado a la oscuridad y no podría percibir nada contrario a que no sean las sombras, porque estaba acostumbrado al mundo de la oscuridad, estaba acostumbrado a percibir solo sombras, pero poco a poco se irá adaptando a la nueva realidad y le será más fácil reconocer en un primer momento los objetos en el agua, pero no los objetos sino sus reflejos, después los objetos en sí, y por último puede contemplar el mismo sol en su propio dominio. Este prisionero se dará cuenta de que hasta el momento ha vivido en la ignorancia, ha vivido en el mundo de las sombras, tomando por reales y verdaderas cosas que no lo eran en absoluto. Y luego de percibir el sol en todo su apogeo y de darse cuenta de la ignorancia en la que vivía, pues concluiría respecto al sol que es lo que produce las estaciones y los años, que gobierna todo lo que existe. Pero luego se compadecería de sus compañeros, porque se encuentra feliz de haber salido de las sombras, y sentiría la necesidad de ir a contarle a los otros, es decir, a aquellos que están en la caverna, que el mundo de la caverna no es el mundo real, que existe un mundo más allá de sus limitaciones, que las sombras no es la verdadera realidad en sí, sino que las sombras son la proyección de los objetos reales, que tienen que salir de la caverna. Pero ¿qué pasaría si ascendiera este hombre a la caverna? Pues Platón nos dice que hay un doble efecto. Al reconocer el verdadero mundo real, queda imposibilitado a reconocer nuevamente el mundo de las sombras. Es decir, que si ascendiera a la caverna y ocupara el nuevo asiento, tendría ofuscado los ojos nuevamente por las tinieblas que allí en la caverna se viven, y sería incapaz de discriminar las sombras. Los demás lo harían mejor que él. Sus compañeros entonces se burlarían de él y se preguntarían: ¿cómo es posible que éste nos hable de una nueva realidad cuando no es capaz de reconocer las sombras? ¿Cómo es posible que éste haya reconocido lo real, lo existente, si no es capaz de reconocer el mundo que cohabitamos aquí abajo? Pues aparte de eso también le dirían que por haber subido hasta lo alto se ha estropeado los ojos
y que no vale la pena marchar hacia arriba, porque quedas inútil, quedas tonto y posiblemente te tachen como loco. Pero si este prisionero que ha salido de la caverna, que ya no es un prisionero, intentase liberar a sus compañeros, ¿qué crees que pasaría? Pues Platón nos dice en el mito de la caverna que lo perseguirían y lo matarían. Y te estarás preguntando, ¿de qué va todo esto? ¿Qué significa el mito de la caverna? ¿Y cómo podemos darle una relectura a esta metáfora? Recordemos que las metáforas son un lenguaje simbólico cargado de una serie de significados que podemos descifrar a partir de un análisis del discurso. Así que, esos son los 5 significados del mito de la caverna. En un primer momento, el mito representa un primer dualismo de Platón, que es el dualismo ontológico. El dualismo ontológico de Platón nos dice que la realidad está dividida en 2 mundos. Por un lado está el mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas, que es el verdadero mundo, y por otro está el mundo de las sombras, es decir, el mundo de las percepciones, aquel que comprendemos a través de los sentidos, y que es una copia del mundo inteligible. El mundo inteligible es el mundo de las ideas, que son la esencia y la causa de todo lo que existe en el mundo. Pero estas ideas existen fuera de la mente humana y es la auténtica realidad, que es eterna, inmutable, y solo se puede llegar a ella a través de la razón. Por ende, Platón va a entender la idea no como comúnmente lo entendemos nosotros, sino como la realidad objetiva, aquello que existe fuera de la mente humana. Por otro lado, si hacemos un cuadro diferencial entre el mundo sensible y el mundo inteligible, nos encontramos que el mundo sensible es aquel que se capta por medio de los sentidos, mientras que el mundo inteligible es aquel que se capta o se accede mediante la razón. Las cosas en el mundo sensible no son más que meras imitaciones o copias que participan a través de imágenes del mundo de las ideas, porque en el mundo de las ideas están las formas reales de esas cosas que se proyectan en la realidad o que captamos a través de los sentidos. Recordemos las sombras que se proyectan al interior de la caverna, que los prisioneros tomaban como verdad, pero no eran la verdad, sino más bien la proyección de aquellos objetos reales que pasaban por frente del fuego, y al ser una proyección, no es más que una falsa imitación o una apariencia, por ende carecen de verdad. Y es aquí donde el mito de la caverna representa también nuestra condición humana. Nos dejamos llevar por las apariencias y, como diría el Principito, lo esencial nos es invisible a los ojos. Os voy a poner otro ejemplo del dualismo antropológico. Vamos a centrarnos en la idea de belleza. Decimos que una persona es bella, pero a medida que pasan los años y esta persona va envejeciendo, dejará de ser bella, va transformándose, va cambiando, pero el concepto de belleza va a seguir existiendo, aunque esa persona deje de existir, ya que si no existieran las personas en el mundo, la belleza seguiría existiendo, es decir, mientras que la belleza física, ya sea de un objeto o de una persona, se degenera, se transforma, deja de conservarse, la idea de belleza sigue existiendo. Mientras las cosas del mundo físico, del mundo sensible, cambian, las ideas que forman el mundo inteligible son inmutables, eternas y perfectas. En segundo lugar, el mito también representa el dualismo epistemológico de Platón y los distintos grados del conocimiento. Recordemos que para Platón el proceso del conocimiento es un proceso que va en ascensión, es decir, de estar en la caverna, de vivir en las sombras, a salir de la caverna para reconocer la verdadera esencia de aquello que antes percibíamos a través del reflejo. Es allí donde se da ese dualismo, es decir, la imaginación o eicasía en las opiniones, aquello que percibimos a través de los sentidos y que opinamos y que no es la verdad, a adquirir el conocimiento afuera de una caverna, porque ya no estamos hablando desde las opiniones, sino desde lo que es la cosa en sí misma. En tercer lugar, el mito tiene un significado pedagógico. ¿Pero por qué un significado pedagógico? Porque es la formación crítica, la formación del pensamiento, la formación del razonamiento, pero también la formación humana, la que le va a permitir al sujeto salir de la caverna, salir de la ignorancia, salir de aquel mundo que solamente
adquiere a través de los sentidos y que no trasciende en la vida. Entonces, el pedagogo tiene la labor de guiar a su discípulo y sacarlo de la caverna. Cabe preguntarnos aquí si nuestros maestros realmente nos están educando para sacarnos de las sombras o nos están educando para que sigamos reconociendo las sombras y nos volvamos unos expertos en reconocer sombras. Ahí queda el gran cuestionamiento. Y lo pedagógico en el mito nos lleva a lo ético, es decir, es la responsabilidad de aquel que ya ha salido de las sombras, de volver a las sombras, es decir, de volver a la caverna para decirle a aquellos que están en las sombras que el mundo que están viviendo no es el verdadero mundo. Y en Platón sería la responsabilidad ética que tiene el filósofo de difundir la verdad que ha descubierto o de difundir qué verdades no son verdades y cuál es la verdadera verdad o la verdadera esencia de aquello que nos rodea. Y lo ético también nos lleva a lo político, porque para Platón, quien ha salido de la caverna representa al filósofo rey, es decir, aquel que debe volver a la caverna, a la polis, a dirigir a los ciudadanos griegos, a dirigirlos y a sacarlos de la ignorancia. Por ende, el modelo político de Platón es un modelo aristocrático, que fue tomado por Occidente y fue malinterpretado por muchos. ¿Por qué? Era el filósofo en los griegos, era el teólogo en la medieval, eran los científicos en la época moderna y ahora son los de la tecnocracia. Ese es el modelo aristocrático que se tomó en Platón. Aquel que tiene el conocimiento es el que dirige a otros. El conocimiento es poder, diría Francis Bacon. Y en cuarto lugar, el mito representa a su maestro Sócrates. Recordemos la profunda relación que tiene Sócrates con Platón. Al momento de morir, Platón queda profundamente herido. Y parece ser que aquel filósofo que sale a la luz y vuelve a la caverna es Sócrates, que vuelve a la polis a dirigir y a cuestionar y a educar a los jóvenes. Y en ese proceso de cuestionar, educar, pues matan a Sócrates, es decir, que aquel que intentó romper las cadenas de aquellos que estaban siendo atados fue condenado a muerte, porque a ningún sistema le interesa que tú pienses. Y en quinto y último lugar, el mito de la caverna describe nuestra situación respecto al conocimiento. Al igual que los prisioneros de la caverna, que solo ven las sombras de los objetos, nosotros vivimos en la ignorancia cuando nuestras preocupaciones se refieren al mundo de las sombras, al mundo que percibimos o al mundo que se nos ofrece a través de los sentidos. Es decir, cuando caemos en el consumismo, cuando no trascendemos la vida, cuando nos quedamos en el plano superficial de las cosas, pues vivimos en la caverna. Y solamente la filosofía, dice Platón, solamente el pensar, el amor a la sabiduría, puede liberarnos, puede permitirnos salir de la caverna al mundo verdadero, al mundo de las ideas. Si te gusta la filosofía, la intelectualidad y la academia, te invito a que te suscribas, le des like y nos veamos en un próximo video.